Ahí está. Ahí está, para que los demás le pongan que sí. Entonces, una vez que estamos viendo esto que Job no había visto en él, que Dios quería llegar a lo más profundo de su corazón, ese orgullo, quiero mostrarles el origen de todo eso. Si Dios nos está dando en su palabra la historia de Job, hay mucha gente que no nos gusta, bueno, me voy a incluir porque al principio es así, no nos gusta leer Job y no nos gusta leer Apocalipsis, porque nos da cierto temor, ¿no? Porque como queremos ser igual que Cristo, nos agarramos ciertos personajes, ¿no? Y por ejemplo, a mí uno de los personajes que más me fascinan en la Biblia es el rey David. O sea, el rey David a mí me encanta su historia, ¿no? Entonces, como que uno quisiera ser igual, ¿no? Decir, Señor, en los problemas que me vas a meter, quisiera responder igual como ese personaje. Entonces, cuando uno se topa con Job, uno dice, ay, no, Señor, mejor como Job no, mejor como otro personaje. Entonces, como que nos da cierto miedito a que nos pase lo mismo. Miren, no quiere decir que porque Job haya vivido eso, tengamos que vivir nosotros lo mismo. Si a Job necesitaba sucederle esas cosas, ¿no? Era porque Job podía con eso. Pero si a mí, con que me duela o con que me rompa tantito, o con un cuerito de mi uña del dedo que ya me duele, que ya me lastima, y se me está acabando el mundo, con eso es necesario para yo tener la misma experiencia. No sé si me explico con esto. O sea, Dios no nos va a dar una prueba más allá de la cual no vamos a poder soportar. Entonces, entrémosle a todos los libros, a todos los personajes, sin temor. ¿A qué tenemos que tratar de estudiar en esto cada personaje? El principio espiritual que Dios nos deja. Esa fórmula que Él dejó, que es eterna, eso que les decía, este pacto, esa promesa que Él dejó ahí, ese principio espiritual, es para hoy, para nosotros. Entonces, hoy vamos a ver ese principio espiritual de Job en cómo funciona con nosotros hoy en día. Entonces, para eso tenemos que irnos al principio. Y al principio me estoy yendo a Génesis 1:26, en donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, quiere decir que en el origen Dios creó al hombre igual que Dios, a imagen y semejanza. Y luego vemos Génesis 2:7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces lo hace del barro, nos hace del barro, que somos polvo, somos la carne, es el cuerpo, y Él sopla su aliento de vida. Nos da el alma y el espíritu. Eso ya se los he platicado. Y somos conforme a Dios y estamos cubiertos de luz. Como Dios es luz, nosotros somos creados con luz. Esa es nuestra, así fuimos creados nosotros. Podemos verlo en Génesis 2:25, en donde está hablando de los dos Adanes, de Adán hombre, Adán mujer. Aquí todavía no llega Eva. Eva, el nombre de Eva se da más adelantito, cuando ya son en el Génesis 4. Génesis 4, ahí es donde sale el nombre de Eva. ¿Se acuerdan quién puso los nombres a todos los animales y árboles y plantas? Todo eso fue Adán hombre. Pero cuando sale la mujer, le dice a una mujer, pues eso será llamado varona. Dice, en Génesis 2:23 dice, esta será llamada varona, o sea, Adán varón, Adán hembra, o sea, son los Adanes, por eso todavía no existe el nombre de Eva. Dice, y entonces en el 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué quiere decir? Que no veían la desnudez. Estaban vestidos de luz, no tenían ropas, tenían la luz, tenían la gloria de Dios, estaban en comunión con Dios. Nada más que Dios nos depositó en nuestro corazón
algo que se llama libre albedrío. Este libre albedrío es de que nosotros tomemos las decisiones y que nosotros escojamos y decidamos. Entonces, ese libre albedrío no, hagan de cuenta que es como una ruta de un río seco y tenía que ser lleno con decisiones. Por eso Dios les encargó en el huerto que comieran, que lo guardasen y que lo labrasen, ¿no? Y que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, más adelante, esta parte de este libro del río fue lleno con algo. Y nos podemos ir a Génesis 3, 3:4. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, aquí en el 6, la mujer estuvo conversando con la serpiente y entonces la serpiente le estuvo hablando. Y entonces la serpiente estuvo depositando sus comentarios, sus ideas. Y en el 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como él. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Conocieron que estaban desnudos, o sea, hubo el pecado y Dios les había asegurado que cuando ellos comieran eso, cuando el pecado es, el significado del pecado es errar el blanco, o sea, no hacer las cosas que Dios le agrada. Entonces, Dios había encargado algo, ellos desobedecieron, erraron el blanco, pecaron, entonces hay una muerte muerte quiere decir separación. Entonces hubo una separación del hombre, que ya no estaba en comunión con Dios, entonces ya no estaban vestidos con la gloria de Dios, se separan, entonces ahora sí se ven desnudos, se avergüenzan y dicen que se hacen delantales. El se hacen delantales es que esa parte delantal quiere decir un cinto, un cinturón, una armadura. Se hacen una armadura en contra de Dios porque se esconden de Dios, ¿no? Entonces, ellos huyen de Dios, se esconden, entra el engaño, la serpiente los engaña, y entonces entró el engaño por el oído. Entró el engaño, entonces la serpiente lo que hizo es que depositó una semilla de ella, depositó una semilla del dragón, del diablo, del leviatán, depositó esa semilla por la cual nosotros le llamamos el pecado original, la carne, que es esa separación, entró la muerte, entró las tinieblas. Ese río, esa voluntad, ese libre albedrío fue lleno de mentiras, fue lleno con esa semilla de leviatán, fue lleno con esa naturaleza serpentina, que es lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Se acuerdan que muchas veces les he hablado sobre el hombre viejo, el hombre nuevo? Cuando nosotros conocemos a Jesús y lo aceptamos en nuestra vida, que venga a habitar en nuestro corazón, es cuando viene la luz, es cuando viene ese nuevo hombre. Pero el hombre viejo es esa semilla serpentina, ahí sigue. Entonces hay una batalla interna que siempre yo les he dicho, tenemos 3 enemigos solamente, que es el mundo, Satanás y la carne. Y de esos 3, el más complicado con el cual hay que lidiar es con nuestra carne, con nuestro hombre viejo. La guerra del cristiano está en la mente, está en el interior, siempre hay un forcejeo ahí. Entonces, esa es la parte en donde nace todo esto, donde nace esa contaminación, donde nace esa muerte, donde nace esa separación de Dios. Dios saca al hombre del huerto, pone a unos querubines, pone una espada de fuego para que no regrese, ¿no? Pero Dios los viste con pieles de animales. Dios hace lo mismo que hizo Job con sus hijos. ¿Se acuerdan que Job hacía sacrificios por si habían pecado? Entonces había derramamiento de sangre, lo que hacía Job. Eso lo aprendió él. Cuando está la historia de Job, Job no tenía una Biblia que revisar, él ya tenía una ley moral interna.
él ya seguía los mandamientos de Dios, pero eso es en su moral, en su mente, en su corazón. Él ya sabía, él ya tenía una instrucción. Entonces, Dios hace un derramamiento de sangre para poder cubrir el pecado y poder que el hombre no sea destruido en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, lo saca del huerto y de aquí me quiero ir a Romanos 5:12. Vamos a Romanos 5:12 para que vean Pablo cómo está resumiendo esta historia que yo les acabo de hacer larga. Pablo lo resume en un versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está confirmando que no hay justo ni aún uno, solamente el Señor Jesucristo. Quiere decir que todos tenemos este hombre viejo, una mente carnal, una mente pecaminosa. Siempre vamos a estar tropezando, siempre vamos a estar errando, siempre vamos a estar cometiendo errores porque estamos peleando una guerra. Dice Pablo, hay una carrera, ¿no? Que yo tengo mis ojos en la meta, yo quiero ese galardón que es Jesús. Dice, no he alcanzado ya, pero cuando Pablo dice, no he alcanzado ya, Pablo, su estatura espiritual era muy alta. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, he orado 3 veces para que Dios me quite esto? Y me dijo, bástate mi gracia. O sea, quiere decir que Pablo estaba lidiando también con estos problemas internos. Dice, porque quiero hacer lo bueno, pues no, hago lo malo. Y cuando no quiero hacer lo malo, entonces tengo un conflicto interno. A eso es lo que yo le llamo, es esa lucha que tenemos constante como cristianos. Entonces, si desconocemos esta parte de que siempre va a haber una lucha, entonces es muy fácil que nos desmotivemos. Es muy fácil que caigamos, que se pierda la fe, que nos cansemos y que ya no sigamos adelante y que cómo es posible que me dijeron a mí en base a las escrituras que yo ya era un hombre nuevo, que todo el pecado había quedado atrás y por qué sigo cometiendo lo mismo. Entonces, cuando no entienden que estamos lidiando todo el tiempo contra nuestra carne, y entonces tratamos de estar echándole la culpa a algo más, al mundo, al vecino, a la suegra, al jefe, a terceras personas, o a las situaciones, al clima, al calor, al frío. Cuando realmente el problema está interno, cuando realmente el problema lo traemos con nosotros todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí Jesús? Dice, bástate mi gracia. O sea, tú tienes todo lo que no mereces. ¿Qué es? Vida eterna. Porque entró la muerte, entró ese pecado original. Entonces tu consecuencia es estar separado de mi presencia. Bástate mi gracia. Yo fui, morí por ti, ya eres salvo. Tienes más de lo que tú mereces, más no lo mereces. Entonces con eso Pablo dice, se levanta, dice, cierto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no lo puedo en mis fuerzas, no lo puedo por lo que yo soy, por lo que yo sé, lo puedo en Cristo, por ese derramamiento de sangre. Entonces, esta lucha interna siempre va a estar. Y vean cómo dice, cómo se expresa Jesús de nosotros, o sea, de la gente. Vamos a Juan 8:44. Juan 8:44. Se dice que ya el pecado entró a la muerte por un hombre. Entonces, Juan 44, aquí está hablando Jesús y dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A qué se está refiriendo aquí? Que fue depositada esa semilla, que fue depositada en el huerto esa separación, esa muerte, esa carnalidad, ese ser pecaminoso, esa naturaleza de Leviatán, esa naturaleza del diablo, de Satanás, de serpiente, de dragón. Eso lo depositó en nosotros y puede ser que nuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, todas esas pasiones carnales nosotros queremos hacerlas. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es todo lo que él hizo en el huerto con la mujer. Todo eso es mentira, todo está truqueado, todo está transversado, todo está pervertido. Y esa es la naturaleza que hay interna. Esa es la concupiscencia que nosotros tenemos. Eso es el origen del hombre viejo. Y es el que Jesús viene a esta tierra, a mi corazón, y viene a transformarlo. A eso viene. Entonces, aquí Jesús está diciendo, son de vuestro padre el diablo. Y de aquí vamos a Marcos 7:21, que aquí sigue hablando Jesús. Marcos 7:21, para que vean qué es esa semilla, qué es eso que nosotros tenemos y tenemos dentro, qué es lo que fue depositado en nuestras entrañas, en lo más profundo de nuestro ser, que ni nosotros conocemos. Ese es el chiste aquí. Esta es la parte más importante de esta enseñanza. En nosotros hay cosas internas, en lo más oscuro de nuestro corazón, de nuestro ser, hay cosas que nosotros no sabemos que hay. Conforme vamos caminando y alguien ha tenido la experiencia de decir, oye, yo pensé que esta parte yo ya la había superado, ¿por qué otra vez me vuelve a llamar la atención ciertas cosas que antes anhelaba o ciertas cosas que antes hacía? ¿Por qué otra vez? Si eso yo ya lo había pasado. ¿Qué quiere decir? Que ahí estaba oculto, que ahí estaba escondido, que ahí estaba congelado en nuestras tinieblas, en lo más oscuro de nuestro corazón. Y vean lo que está diciendo Jesús, que lo que hay aquí. En Marcos 7:21, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades del dentro salen y contaminan al hombre. Es cuando a Jesús le están diciendo que por qué sus discípulos no se lavan las manos, que si se van a contaminar. Entonces él dice, no contamina lo que entra no contamina al hombre lo que entra por la boca, sino contamina al hombre lo que sale por la boca. Dice, y de la boca habla lo que hay en el corazón. Y dice Jesús, todo esto hay en el corazón. Y esto está ligado con Mateo 15:19, que habla del mismo tema, de qué es lo que hay dentro del corazón. Luego, si nos vamos a Gálatas, esta es la naturaleza serpentina. Esto es lo que fue depositado en el huerto. Esto es el pecado que entró original. Esta es la lucha constante con la cual estamos. Entonces, si nos vamos a Gálatas, que es lo que es nuestra carne, lo que es esta lucha que le está diciendo Pablo aquí a los Gálatas. Entonces, aquí está bien interesante porque le dice Gálatas 5:16. Pablo, si le está hablando a los Gálatas, si le está escribiendo a los Gálatas, créanme que Pablo le está escribiendo a cristianos. No le está escribiendo a personas que no conocen del mensaje. Le está escribiendo a cristianos. Entonces le está diciendo Pablo aquí, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Su padre es el diablo porque quieren satisfacer los deseos de su padre, que son los deseos de la carne, ¿no? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. A esto es lo que es esta lucha constante. Esta parte que nosotros a veces no entendemos, que si a veces yo estoy de buen humor, ¿no? Y tantito me dan una noticia o recibo una llamada o pasa algo o de repente ya me dio calor, no lo sé, y pum, me enciendo y me enojo y me molesto o me pongo triste, entra melancolía, de repente un día soleado, de repente ya lo veo gris, no le veo sentido a las cosas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué tengo ese cambio de emociones? ¿Por qué esos deseos, no? Es por esa lucha que hay entre la carne y el espíritu, ¿no? Y va a haber un momento en nosotros en que no nos sentimos cómodos en esta parte de estar
de estar haciendo estas obras de la carne. Y entonces hay redargüimiento por parte del Espíritu Santo. Entonces estamos en el Espíritu y vamos y pedimos perdón. Somos lavados del pecado y somos perdonados. Entonces esa es la lucha constante del cristiano. Esas son las guerras del cristiano. No es la guerra contra mi trabajo, contra mis sueños, no es la guerra contra los pecadores, no, es una guerra interna, esa es la más fuerte, está en mi mente. La mente del ser humano es, en la Biblia, está como el mar, está como los riñones, también así se dicen como riñones. Después, no sé si este domingo les voy a hablar sobre los riñones, no sé, los riñones espirituales. Pero tiene que ver con esa parte de los pensamientos, ese mar. Dice que ahí está Leviatán en el mar, que hay bestias tremendas en el mar, ¿no? Está hablando de toda esta lucha que hay aquí. Entonces vemos en Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Debemos de saber, como cristianos, debemos de romper un poquito nuestra corona de orgullo y de lo que hemos aprendido de la vida y poder aceptar que esto que les voy a leer habita en nosotros. Si Jesús lo dijo, que dice, estas cosas salen del corazón, y habla de homicidios, y habla de enojos, de lascivias, Jesús es el que realmente nos conoce, el que conoce nuestras profundidades. Para Dios, dice, hay un versículo por ahí, hay un salmo que dice que para Dios son lo mismo las tinieblas que la luz. No sé si alguien lo había leído, si alguien le había brincado ese versículo, ese salmo, donde dice que para Dios es lo mismo las tinieblas que la luz. ¿Cómo? Pues no es lo mismo, ¿no? ¿Cómo que para Dios es lo mismo las tinieblas? Se está refiriendo que Dios ve igual tanto en la luz del día, ve igualito en las tinieblas. A eso se refiere ese salmo. O sea, para los ojos de Dios, Él está viendo en las tinieblas que nosotros tratamos como que nos escondemos, como que tratamos de hacerlo en lo oscurito. Para Dios es como de día. O sea, no hay cosa que podamos esconderle a Dios. No hay un mínimo pensamiento que podamos esconderlo de Dios. No hay un mínimo deseo pecaminoso que podamos esconderlo de Dios. Sí lo podré yo esconder enfrente de la gente. O sea, yo podré esconder tal vez una cara, algo que alguien me haya hecho y que me haya molestado. Si me esfuerzo, tal vez puedo ocultar el que me molesté y puedo manejar una cara alegre y tal vez podré engañar a las personas que no me molestó el comentario, ¿no? No, para Dios eso no existe. Para Dios es igual las tinieblas que la luz. A eso se refiere, que los ojos de Dios, Él ve como un día claro nuestras tinieblas. Entonces, Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Eso que está congelado, esto que les voy a leer, Dios lo ve claramente en nosotros. Y por eso Dios nos pone circunstancias para que cosas que nosotros no sabemos, entonces Dios nos manda personas, nos manda situaciones para que algún sentimiento de ira de repente salga. Algún sentimiento, aquí dice, de envidia salga. Y entonces uno dice, oye, pues yo no soy envidioso, ¿por qué de repente vi esto y me dio envidia? Ah, ¿qué crees? Lo que pasa es que sí lo tenemos. No ha sido manifestado, está ahí oculto. Era lo que estaba pasando con Job. Había algo en él dentro que él no se daba cuenta. Así Dios con nosotros. Él ve claramente y voy a empezar a leerlo. Créanme, todos tenemos esto. No se espanten. Dios lo va descongelando para que lo entreguemos en los pies de Jesús, derrame su sangre, lo limpie. Y cuando esté en un pensamiento, Él limpie nuestros pensamientos y que no lo llevemos a un acto. ¿Se acuerdan que una vez les dije que el pecado empieza con el pensamiento? Se va gestionando como el embarazo, ¿no? Y se va gestionando, va creciendo, y después le da a luz cuando ya cometemos el pecado. Entonces, tenemos que entregarlo desde un pensamiento para que no cometamos el pecado y desde ahí Dios ya nos empieza a perdonar. Entonces, miren lo que son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría
hechicerías, mucha gente me podrá decir, no, es que yo no soy hechicero, yo no soy chamán, no soy... Ok, están ahí adentro. Es algo que está ahí adentro. Podríamos hacerlo en algún momento. En algún momento desearíamos, fíjense con este tema de las hechicerías, en algún momento desearíamos poder controlar la vida de otra persona. Con eso, en algún momento desearíamos saber qué nos depara el mañana. Eso hay que entregárselo a Dios. O sea, si me estoy viendo muy estricto, discúlpeme, pero esas cosas así empiezan. Y entonces nosotros, si yo quiero saber cómo me va a ir mañana, dependiendo de un negocio o algo, y empiezo a hacer ideas en mi mente de que ese negocio va a ser muy bueno y que me va a ir súper bien, y entonces económicamente, y ya me compré esto, ya, y al otro, y de repente no se hace, ¿qué va a pasar conmigo? Eso que había formado en mi mente me va a llevar a la depresión, porque me voy a sentir que soy fracasado. No, va a entrar el fracaso en mí. Entonces, si en mí hay un pensamiento del futuro negocio, si yo lo pongo en manos de Dios, digo, Señor, que se haga conforme a tu voluntad y no la mía, si se da o no se da, me da igual. Yo estoy con Dios, yo estoy tranquilo, estoy en paz con Él. De eso se trata esto, ¿no? Entonces, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. O sea, Pablo sabía que lo hacían o que lo iban a hacer. De estas cosas os amonesto. ¿Por qué Pablo sabía de esto? Porque él tenía un conflicto interno también. Él sabía lo que pasaba adentro. Dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí hay muchas confusiones teológicas en donde dicen que si pierden la salvación, no la salvación. No es un tema de eso, de la salvación. Los Gálatas eran salvos, recibieron a Jesús. Cuando habla del reino de Dios, está hablando de otra cosa. Estoy hablando al nivel de la estatura del varón perfecto, al llegar al nivel de la esposa. Está hablando del reino, de estar a la diestra del Padre. Si si sigues haciendo estas cosas, pues no vas a llegar al nivel de la esposa, al nivel de la esposa del Cordero, al nivel de los 144,000. Pero si pides perdón, pues Dios te perdona. Pero no quiero entrar en ese tema que es teológico, ¿no? Pero que se quede muy grabado. Estas cosas las tenemos adentro de nuestro corazón. Por eso por eso es que Jesús empieza hablando que hay en el corazón malos pensamientos. Es por donde empieza Jesús, es por donde empieza el pecado, es donde se desarrolla. Ahí se fecunda el pecado en un mal pensamiento. Aprovechemos esta información que están recibiendo hoy en día, que cuando tengan un pensamiento, inmediatamente no esperen a regresar a su casa, no esperen a que dé la noche, o no esperen, si acostumbran a orar en la mañana, no esperen a orar en la mañana para pedir perdón de eso. No, en ese momento dice, orar en todo momento, en ese momento es decir, Señor Jesús, perdóname, limpia mi mente. Clamo tu sangre, Señor, ayúdame. Con eso ya uno está yendo a los pies de Jesús, ¿no? Ahora, yo les acabo de leer 15 cosas. Estas 15 cosas se dividen en tres clases. Estas se dividen, ¿cómo le puse aquí? Sí, en 3 tipos, en 3 grupos. Estas 15 se dividen en 3 grupos, que son 6, 5 y 6, y hay una que le agregamos una que es el enojo congelado, que es la tristeza. La tristeza también es un enojo congelado que entra en las obras de la carne, ¿no? Entonces, estos grupos se dividen en madera, heno y hojarasca. Se dividen estos 3 grupos de las diferentes cosas. Por ejemplo, en la madera entran las enemistades, pleitos, iras, envidias, homicidios y la tristeza. Ahí entra la madera. Hojarasca, idolatría, hechicerías, celos, contiendas, disensiones, herejías. Heno, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, borracheras, orgías.
Esto después les explicaré por qué se dividen esos grupos. Pero entonces se dividen esos tres grupos de cómo vamos edificando. O sea, las obras de la carne, o sea, conforme nosotros vayamos haciendo obras, conforme nosotros vayamos, que nos vaya ganando la carne, cuando dice Pablo, chequen cómo edifican. Yo ya les puse el fundamento, que es Cristo Jesús, es la base. De ahí ustedes edifiquen. Edifiquen con plata, oro, piedras preciosas. Dice, no edifiquen con madera en hojarasca, dice, porque vendrá el fuego, la prueba del día del Señor, y todo será consumido por el fuego. Entonces, estas obras son consumidas por el fuego. Entonces, así se dividen estos tres grupos. Ahora, estos tres grupos es nuestra naturaleza interna, esta naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que hay allá adentro? Es odio, tinieblas y muerte. En eso se resume estas 16 cosas de la carne. La naturaleza pecaminosa, el hombre viejo, su naturaleza es odio, tinieblas y muerte. Son esas tres. Y miren, hay muchos versículos para el tema del odio, tengo muchos versículos en el tema de las tinieblas y tengo varios versículos para el tema de la muerte, de qué es lo que hay aquí, qué es lo que nos gobierna a nosotros interno. Vamos a Proverbios 10:12, por favor. Proverbios 10:12. Dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, déjenme, voy a compartir pantalla para hacerles... Aquí, el hombre viejo está compuesto de odio, tinieblas y muerte. Ahora, Jesús, su naturaleza de Jesús, la naturaleza, su carácter, lo que es Él, ¿qué sería lo opuesto? Jesús, ¿qué es? Es amor, es luz y es vida. ¿Se dan cuenta cómo se resume nuestra lucha cristiana interna? Nuestro hombre viejo está compuesto de odio, tinieblas y muerte. Y el hombre nuevo, que es Jesús, es amor, luz y vida. Entonces, yo creo que no voy a darles versículos de amor, luz y vida porque pues, están más que obvios, ¿no? En el nivel de avance que llevamos de enseñanza, pero sí les voy a dar unos versículos de aquí está. Pero sí les voy a dar unos versículos de, por ejemplo, esta parte del odio, ¿no? Ahí mismo en Proverbios 10:18 tenemos otra. Dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Entonces, si se dan cuenta, regresa todo a esos 16 obras de la carne, a esa naturaleza serpentina, a esa naturaleza de Leviatán, esa naturaleza, esa semilla que dejó en nosotros. Está hablando que el odio, dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Entonces está hablando constantemente de esta parte. Salmo 25:19. Todo esto lo estoy haciendo para fundamentar por qué tres grupos: odio, tinieblas y muerte. Salmo 25:19.
Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. ¿De qué está hablando aquí el rey David? Veamos que si yo quiero ser como David, y David tenía unos enemigos físicos, era una figura de una guerra espiritual ahora en mi vida. Entonces, si yo le estoy diciendo, mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando de esta naturaleza interna. Estoy hablando de esas guerras que tengo contra esos gigantes que hay en esta tierra, contra esos enemigos internos que es las borracheras, las envidias, las herejías, todo eso, esos son mis enemigos. Entonces ellos se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Es cuando uno va al Señor y dice, Señor, perdóname. ¿Cómo es que si yo sabiendo tu palabra, cómo es que si yo sabiendo las cosas, cómo es que, vamos a decir, ¿por qué volví a mentir? ¿Por qué volví a tener envidia? ¿Por qué volví a ofender a la persona? ¿Por qué no puedo perdonar? Señor, ayúdame. Se han multiplicado mis problemas aquí, acá adentro, ¿no? A eso está refiriendo. No está hablando, nosotros no estamos hablando de enemigos externos. O sea, México se caracteriza por ser un país de paz. No entramos en guerra. No hay guerra aquí. No hay enemigos con armas, ¿no? Es un tema interno en esta tierra, en nuestro corazón. A eso está refiriendo David. Tengo también Génesis 37:5, que es cuando José les platica el sueño a sus hermanos, que le dice que sus hermanos le van a servir a él, y dice que sus hermanos lo odiaron más, lo aborrecieron más. ¿Qué quiere decir? Que eso hay dentro de nosotros. Esa es la naturaleza que hay dentro de nosotros. Juan 15:18. Vean lo que Jesús le dice a sus muchachos, que nos está diciendo ahorita a nosotros. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece o el mundo te odia, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo en sí, el odio va en contra de Jesús. Entonces, imagínense esta lucha interna. Si en nosotros hay odio adentro y llega Jesús a nuestro corazón, que es, ya era odiado Jesús desde antes. ¿Qué quiere decir? Hay una lucha interna donde la carne, el hombre viejo, no quiere que Jesús crezca. La guerra es interna. Eso lo debemos entender como cristianos y no desalentarnos, sino todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que la palabra, la luz es Él. Ahora vamos, ¿con qué hora es? Son las 9, sí tengo tiempo. Vamos con las tinieblas. Primera de Juan 2:11. Primera de Juan 2:11. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. A eso estoy hablando que estamos nosotros. Estamos en tinieblas, estamos a oscuras. Porque dice, el que aborrece a su hermano, el que odia a su hermano, el que tiene algo contra su hermano, el que tiene rencillas contra su hermano. Si se dan cuenta, siempre vamos a regresar a las obras de la carne. Esa semilla que puso la serpiente en los Adanes. Ese pecado original, eso ya nacemos con eso. Y Mateo 6:23. Mateo 6:23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué está diciendo? Que a veces nosotros nos creemos tan inteligentes, a veces nosotros nos creemos tan capaces, a veces nosotros no nos aguantamos de nosotros mismos de lo que nos inflamos y dice, ¿crees que eso es tu luz? Y eso es tinieblas. Imagínate cuánto más son las tinieblas. A eso está refiriendo Jesús en esta parte. Salmo 18:28. Algo más de las tinieblas. Salmo 18. Creo que ese es David.
Sí, es David. Salmo 18, 28. Dice, fíjense, aquí está. Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Jesús es la luz, Dios es la luz. Entonces dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Qué es? Para Dios no hay tinieblas ni luz, o sea, para Él ve lo mismo y Él llega y pone su luz para descongelar, pone su calor para descongelar eso que tenemos ahí, para que nos muestre nuestras tinieblas. Porque por eso les he dicho muchas veces que la palabra de Dios es un espejo, nos muestra a nosotros como somos. Cuando nos comparamos con Jesús, entonces Él nos muestra nuestras tinieblas. Y Salmo 112, vamos a Efesios 5:11. Efesios 5:11. Dice Pablo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Obras infructuosas de las tinieblas son las obras de la carne. Entonces somos odio, tinieblas y falta la muerte. Vamos a la muerte. Vamos a Isaías 9:2, por favor. Isaías 9:2. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Dice que moraban en tierra de sombra de muerte. ¿Qué tierra? ¿Dónde vivimos? En nuestro hombre viejo, en nuestra naturaleza carnal, sombra de muerte. Hay muerte dentro de nosotros. Vamos a Lucas 1:79. Lucas 1:79. Tiene que ver también con sombra de muerte. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. A eso está refiriendo. Entonces somos odio, tinieblas y muerte. Es lo que hay dentro de nosotros, en esos tres grupos. Y luego se acuerdan, este es muy, muy, muy famoso, que es Mateo 23. Se van a acordar de este. Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eso es lo que hay dentro de nosotros. Esto es algo que es una palabra para nosotros. Esta es la guerra interna en nosotros. Entonces, cuando dice que son sepulcros blanqueados, es decir, que por fuera queremos aparentar ciertas cosas, que es lo que creemos que somos, pero no sabemos que hay muerte por dentro. Entonces, tiene que venir una circunstancia, tiene que venir una aflicción, tiene que venir algo, un enviado de Dios. Porque en el taller lo que estuvimos viendo martes pasados, estuvimos viendo sobre el tema de la aflicción. ¿Qué tan importante es la aflicción? Estuvimos viendo la causa, o sea, dónde viene la aflicción, el significado de la aflicción, nuestra actitud ante la aflicción y para qué sirve la aflicción. Eso estuvimos viendo en el taller. Entonces, Dios nos mete en esas circunstancias, en esos hechos, para descongelar o para sacar de nuestras tinieblas, sacar a la luz lo que hay dentro de nosotros, para que a tiempo se lo entregamos a Dios. Nuestras frustraciones, nuestra depresión, nuestra tristeza, es entregársela a Dios. Nuestras preocupaciones es entregársela a Dios. Dianita predicaba, ¿no? ¿Cómo puso la predicación que era pecado contra Dios? Tu primera predicación, Dianita, ¿cuál fue?
Era, acuérdenme por favor, que era mentir. ¿Cuál era tu predicación de ahorita? La primera que diste. Aquí lo voy a ver. En esta parte. Porque sí es importante que se los comente. La queja. La queja. La queja. Es que no me ¿sí? funciona el micrófono. Sí. La queja. La queja. Un pecado contra Dios, ¿no? O sea, eso hay dentro de nosotros. Entonces, por ejemplo, si yo soy cristiano y se supone, bueno, chequen esto, y les ha pasado y les va a seguir pasando toda la vida. O sea, de repente yo exploto, de repente me quejo, de repente tengo una actitud de decir, ¿y eso qué es cristiano? O sea, entonces quiere decir que porque soy cristiano, entonces no va a salir queja, no va a salir algo de mí. Sí, o sea, porque eso hay dentro. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? Nos quiere templar, nos quiere formar un carácter que cuando esté aquí en pensamiento, acostumbremos a entregarlo de inmediato y ya que no le demos luz al pecado y no ofendamos a alguien, que no hagamos una cara fea, que no nos quejemos, que no estemos pecando contra Dios. Entonces, esa es la parte que estamos en una lucha constante, es una guerra espiritual, es una guerra interna constante. Entonces, estas circunstancias que Dios nos va a poner en nuestra vida es para que nosotros nos demos cuenta de lo que hay dentro de nuestro corazón. Imagínense así, un refrigerador, ¿no? Ya ves que, pues abajo está la área fría normal y arriba está el congelador. O al revés, he visto otros refrigeradores que abres arriba normal y abajo está el congelador, ¿no? Vamos a poner que abajo está el congelador y cuando abres el congelador ya ves que tiene luz. Este no tiene luz. Este refrigerador no tiene luz. Entonces metes la mano y no sabes qué vas a sacar. Así es el ser humano. Así es como estamos. Hay tantas cosas adentro que están congeladas en nuestras tinieblas que no sabemos que ahí están. Entonces Dios tiene que venir a abrir la puerta del refrigerador. Para él, el foco está prendido sin abrir la puerta. Él ya sabe lo que hay. Entonces, él ya sabe lo que nos toca, que nosotros debemos de sacar. Entonces, una vez que comenté esto, que di las bases para saber qué estaba pasando con Job, vean los nombres de sus hijas. Vámonos a Job 42:10. Job 42:10. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Esta palabra que dice quitó, en el hebreo es shub, que quiere decir volverse, retirar, detener, levantar. Es volverse, es dejar, es quitar, levantar. Y dice que levantó, vamos a decir que levantó la aflicción, hizo volver la aflicción, pero vean lo que quiere decir la palabra aflicción, que lo vimos en talleres pasados. Aflicción en el hebreo es shebut, que quiere decir exilio, prisionero, cautiverio, cautivo. Dice, esta aflicción en la palabra en el hebreo quiere decir transportar a cautiverio, llevar como prisionero. Hay muchos versículos aquí donde dice que Dios quitó la cautividad, miren, vamos al Salmo 126:1 para mostrarles lo que está diciendo aquí Dios con esta parte de que quitó la aflicción, levantó la aflicción de Job. 126:1. 126:1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, aquí quiere decir que cuando Jehová quite la aflicción de Sión. Aquí está hablando de que hiciere volver la cautividad de Sión. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y lo regresó después a
a la santa ciudad y reconstruyeron los muros y reconstruyeron el templo. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, es exactamente lo que está diciendo aquí en Job, y quitó Jehová la aflicción de Job. Hizo volver la cautividad. O sea, eran cautivos, eran prisioneros de sus enemigos y los regresó al santo monte de Sión, a donde estaba la presencia de Dios, donde estaba su nombre, donde había que alabarlo, cantarle, ¿no? Y dice, seremos como los que sueñan. Esta palabra sueñan está tremendo, habla de poder, habla de muchas cosas tremendas, no habla de sueños, que tú tienes sueños o cosas que te imaginas, no, habla de mucho poder. Dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Cuando quite la cautividad de Sión, cuando haga volver al monte, cuando me quite de mis enemigos, cuando me llevaron prisionero. Otro que también está, Salmo 107:14, que está aquí cerquita, Salmo 107:14. Salmo 107:14 dice, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Aquí está hablando de volverse a la cautividad, de sacarlos de ser prisioneros, de regresarlos de ser prisioneros. Entonces, cuando está hablando de Job, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, o sea, hizo volver del cautiverio de Job. Job, ¿a qué estaba siendo cautivo? ¿De dónde era prisionero Job? Él era prisionero de esa mente pecaminosa, de esa mente serpentina, de esa semilla que hay en las profundidades de nosotros. Job era prisionero de ese odio, de esas tinieblas y de esa muerte. Job era prisionero de ese orgullo. Entonces, Dios quitó la aflicción, hizo volver, lo sacó de ese ser prisionero. Entonces, si le quitó el odio, le quitó las tinieblas y le quitó la muerte, ¿qué le dio Dios a Job? ¿Qué es lo que es Jesús? Amor, luz y vida. Miren los nombres de sus hijas. Yemina, cálido, afectuoso, paloma. Este representa el amor. A eso se representa con esta calidez. Como dice que en lo que nos mandó Luis en el significado, habla como un día caluroso, como un día abrasador, como algo cálido. ¿Cómo es el amor? ¿Cómo te hace sentir el amor? Es cálido. Por eso le puso su nombre a su hija. Le quitó el odio y le dio amor. Luego, me voy a ir con Querenapuc, que dice que es cuerno de colores, que es pintar, teñir, ¿no? Que habla de colores, habla de fuerza, pero habla que quiere decir que es luz. Quitó las tinieblas y le dio la luz. Y luego, la otra hija que se llama Cecia o Casia, que es corteza. ¿Qué estamos hablando de un árbol? ¿Qué estamos hablando cuando una semilla murió y qué hay? Cuando sale la rama, cuando sale el árbol, ¿qué estamos hablando de ver un árbol verde? Estamos hablando de vida. Entonces, Dios sacó de ser prisionero a Job de sus pasiones carnales, de su orgullo. Y entonces le quitó el odio, le dio amor por medio de Yemina, le quitó las tinieblas y le dio la luz por medio de Querenapuc, y le quitó la muerte y le dio la vida por medio de Cecia. A eso es lo que se refiere el principio espiritual en esta parte de Job. ¿Cómo ven ustedes esta historia tan padre? Estas cartas de amor que Dios nos deja aquí. Por eso es que la importancia de entender cómo somos cristianos. Somos defectuosos. O sea, somos personas que vivimos con errores. Somos personas que tendemos a cometer errores, que tendemos a hacer las cosas de nuestro padre el diablo.
esa semilla que fue depositada. Y entonces, si dice Pablo ahí que el pecado entró por un hombre, que es el Adán primero, después Pablo habla del Adán segundo, que es nuestro Señor Jesucristo, que ahí viene la vida, que entró el pecado, entró la muerte, no, viene Adán segundo y viene la vida, viene el nuevo pacto de su sangre. ¿Qué tal? Terminé a tiempo. Sí alcancé a dar el tema completo. Gracias a Dios. Y voy a detener la grabación y después abrimos preguntas y respuestas. Nada más que ahora voy a tener un problema. Ya sé cómo detener.